Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel y hoy en nuestro truco 56 te voy a mostrar cómo abrir varios libros de manera simultánea al iniciar Excel. Eso quiere decir que simplemente al abrir Excel tus archivos se van a abrir de manera automática sin necesidad de que los selecciones de manera manual. Supongamos que tenemos estos dos archivos de Excel con los que tú trabajas todos los días y no necesitas o no quieres constantemente abrirlos de manera manual como los tenemos aquí, sino que quieres que cada vez que entres a Excel estos archivos se abran de manera automática. ¿Cómo hacemos eso? Te muestro cómo. Lo que vamos a tener que hacer es agregar estos archivos en una carpeta especial llamada XLSTART. Esta carpeta está dentro de una ruta especial y la tenemos que encontrar y colocar nuestros archivos en esa ruta, ¿ok? ¿Cómo encontramos esa ruta? Lo que debemos hacer es irnos al menú Archivo, a Opciones, y en el grupo Guardar encontraríamos la ubicación de los archivos de autorrecuperación. Los marcas, clic derecho y le dices copiar. Puedes cerrar esto. Vamos a abrir una ventana del explorador. Voy a pegar directamente haciendo un control V la ruta. Le voy a dar un enter y eso nos va a llevar directamente a nuestra carpeta. Y aquí encontraríamos nuestra carpeta. No hay nada, así que lo que vamos a hacer es coger estos dos archivos y moverlos dentro de esa carpeta. Voy a cerrar Excel, lo voy a abrir y ahora sí tiene que de manera automática abrirse en un archivo y se está cargando el otro archivo. Tengo el control de cheques y tengo el control de piscina. Tenemos los dos archivos abiertos al mismo tiempo. Es súper fácil y súper sencillo de hacerlo. En el caso de que tu carpeta no exista por algún motivo, la puedes crear, pero recuerda, el nombre debe ser exacto como acabas de ver en el video. También te lo voy a dejar en la descripción del canal para que puedas copiar la ruta y adecuarla a tu usuario. Recuerda que lo que va a cambiar aquí es tu usuario y eso lo puedes copiar directamente desde las opciones de guardar. No hay por dónde perderse, ¿ok? Así que la próxima vez que necesites tener o trabajar con los mismos archivos a diario en tus actividades laborales, recuerda que puedes hacer que se abran de manera automática. Déjame tus comentarios, cuéntame cómo te fue, si lo pudiste poner en práctica, si tuviste algún problema o si lo pudiste implementar sin ninguna dificultad. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.